Buenos días, hermanos. Fíjense que la semana pasada andaba confundido. El hermano Jesús ya me había dicho de ocupar el lugar en esta mañana, y la semana pasada traje el tema y aquí se me quedó. Lo volví a hacer y aquí está. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 24. En Mateo, en el capítulo 24, hermanos, cuando nosotros leemos la última parte del capítulo 23, nos encontramos con la escena cuando Jesús está viendo de lejos a la ciudad de Jerusalén, y nuestro Señor Jesús allí expresa un lamento acerca de cómo era la reacción de continuo de los ciudadanos y de todo el pueblo judío en general respecto a aquellos que portaban algún mensaje de parte de Dios. Cómo los judíos constantemente los negaban, los rechazaban y hasta los apedreaban en muchas ocasiones, siendo que Dios quería, lo único que quería era juntarlos, dice ahí Jesús, como una gallina junta a sus polluelos. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, ahorita nuestro hermano hacía referencia a Esteban. Esteban habla acerca de las mismas cuestiones, en cómo una y otra vez los judíos habían rechazado a los mensajeros de Dios. Luego, después de esto, en el capítulo 24 da a entender, si nosotros leemos, que ellos están ahora en el templo. No en el templo que construyó Salomón o que levantó Salomón, sino en el templo que estaba en aquel tiempo, que era el templo de Herodes. Y ellos tal vez le estaban mostrando a Jesús todas las construcciones que se veían ahí. Y Jesús les dice, bueno, ven todo esto que está puesto, pues yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, haciendo alusión a lo que pasaría algunos 30, 40 años después, cuando el general Tito romano vendría a la ciudad y destrozaría todo, de tal manera que dice el historiador Josefo que las calles parecían arroyos de sangre. ¿Y sabe qué? Solamente los cristianos se salvaron en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el versículo 3, del capítulo 24, dice ahí: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Le preguntan tres cosas a Jesús en una misma pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Haciendo referencia al fin del mundo. Cuando usted lee todo el capítulo 24, se va a dar cuenta de la respuesta que da Jesús a cada una de estas tres cuestiones. Pero luego Jesús da mandamientos a manera de conclusión respecto a esto, da ordenanzas, y también lo podríamos llamar un buen consejo para cada uno de nosotros como cristianos. Capítulo 25, hermanos, del Evangelio según Mateo. Todavía Jesús está hablando de lo mismo, no está cambiando de tema, sino que todavía Jesús está hablando respecto a la misma o a las mismas tres preguntas que le hicieron sus discípulos. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a. Note, hermanos, que la palabra entonces da a entender que está concluyendo de alguna manera el tema que estaba hablando con sus discípulos acerca de la destrucción de ese templo, acerca de su segunda venida y acerca del fin del mundo. Nosotros, hermanos, muchas veces hemos escuchado a la gente hablar precisamente acerca del fin del mundo. Hay grupos religiosos que hablan de la segunda venida. Tengo una excompañera de la secundaria que continuamente en el Face está saturando ahí publicaciones acerca del rapto y de la segunda venida y de cuestiones de esas. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso, hermanos? Hasta antes del año 2000, todos escuchábamos que en el 2000 se iba a acabar del mundo. Hace algunos años también decían que en el 21 de diciembre del 2012 también se iba a acabar el mundo, porque era el último día que estaba en uno de los calendarios mayas.
Y recientemente se ha encontrado, se ha descubierto que esa cuenta todavía está mucho más grande que el 21 de diciembre del 2012. ¿Cuándo será el fin del mundo? También le preguntaron los discípulos a Jesús. Jesús no dio una fecha en específico, pero sí dio señales acerca de este acontecimiento. Y más allá de señales, nos dio una recomendación, nos dio sugerencias y nos dio mandamientos para cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos preguntado, ¿cuándo será el fin del mundo? Deberíamos de hacerlo, hermanos, porque el fin del mundo podría ser tal vez un minuto después, hoy. Así que el tema para esta mañana, hermanos, es preparándonos para el fin. Y vamos a ver, hermanos, aquí en el capítulo 25, qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús de cómo debemos de prepararnos para este acontecimiento, porque Jesús está hablando de lo mismo. Si no me cree, le encargo que lea todo el capítulo 23 y 24 y 25 en su casa, con calma, y va a ver que Jesús está hablando de lo mismo, no se está saliendo del tema. Capítulo 25, la primera recomendación, hermanos, o el primer punto que vamos a ver en esta mañana, de cómo prepararnos, dice ahí capítulo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 3, hermanos. Versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se fija cómo sigue hablando de lo mismo? Está hablando de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que en ese día también será el fin del mundo, hermanos. Y cuando nosotros ya hemos escuchado, ya hemos leído muchas veces acerca de la parábola de las 10 vírgenes, había 10 mujeres, 5 de ellas se prepararon con aceite para toda la noche, mas 5 de ellas no lo hicieron. Estaban esperando la hora en la que llegara su esposo. Todas ellas se quedaron dormidas, y a cierta hora, no nos dice a qué hora, pero a cierta hora llegó el marido. Y había 5 que se habían preparado con aceite para prender luz artificial en aquel momento, y las otras no tenían. En aquel momento pidieron a las prudentes que le dieran de su aceite, pero dijeron, no, mejor ve y compra. Más cuando fueron a comprar, resultó que el marido llegó a la puerta. Este marido entró a las bodas con las 5 prudentes y las otras se quedaron afuera. ¿Qué es lo que Dios quiere y cuál es el mensaje de Jesús para con nosotros? Prudencia. ¿En qué sentido? Preparándonos para su venida. ¿Y cómo es que el cristiano se va a preparar para esa segunda venida? ¿Cómo es que el cristiano se va a preparar para ese fin del siglo o fin del mundo? Bueno, pues lo primero que deberíamos de hacer nosotros es obedecer al Evangelio. Cuando nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 6, que muchos no sabemos de memoria, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, porque dice, así dice el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora el día de salvación. Puesto que no sabemos qué día y a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo, el día para ser salvo es hoy. El día para que Dios nos libre, para que Dios nos perdone y para poder asirnos de la herencia eterna es hoy, no es mañana. Recordemos también lo que nos dice allá Santiago en su carta, que no debemos hacer planes para el día de mañana. Es en pocas palabras lo que nos está diciendo Santiago. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que ha de acontecer para el día de mañana. Ahora, con esto estoy diciendo que absolutamente no podemos hacer planes. No está diciendo eso nuestro Señor Jesús, o no está diciendo eso ahí el hombre Santiago, sino que está diciendo más bien que no nos debemos confiar en el futuro,
puesto que no lo tenemos asegurado. No podemos decir nosotros, o no podemos pensar aquellos, o no pueden pensar aquellos que no han obedecido el Evangelio, que tal vez en un año, que tal vez en 2 años, o cuando yo cambie mi manera de ser respecto a Dios. Si usted no obedece el Evangelio, nunca va a poder cambiar realmente. Es por medio de la obediencia y es gracias a la ayuda del Espíritu Santo y es gracias al estudio de la palabra cuando usted va cambiando de poco en poco. Porque también el cambio no es algo radical, es algo que se va de poco en poco. Si nosotros vamos también ahí a la primera carta a los tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 5, también ahí Pablo está hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 4 y en el versículo 6 de la primera carta a los tesalonicenses, Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no duerman como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es el mensaje entonces para ahora nosotros que ya somos cristianos? El quitar la malicia. Nosotros, los hijos de Dios, ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en oscuridad. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan en el capítulo 1, usa estas mismas ilustraciones dando a entender que las tinieblas y la oscuridad es el pecado. De la misma manera, nosotros los cristianos debemos de velar estando sin pecado delante de Dios. Por eso dice que no durmamos para que en aquel día no nos sorprenda Dios como el ladrón nos sorprende a nosotros, de una manera en la que estamos descuidados y desprotegidos. La única manera de estar preparados, según estos versículos, es quitando el pecado que hay en nosotros. Y eso se da, hermanos, y eso debe ser un trabajo de continuo y de todos los días. Como le decía hace un momento, no es un cambio radical, es algo que es un cambio que se va dando de una manera progresiva. También, hermanos, ¿cómo nos podemos preparar para esto? Si leemos ahí en la segunda carta de Pedro, hermanos, la segunda carta de Pedro, 5 a las 12. Segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo le vamos a hacer? Preocupándonos por un crecimiento espiritual en nuestra vida. Dice, mas ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su empeño, ¿en qué? En añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué pasa si yo procuro todas estas cosas? Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que todas estas cosas que se acaban de mencionar, nosotros las pongamos a trabajar, nosotros las apliquemos en nuestra vida, para que no estemos sin fruto delante de nuestro Dios, para que el día que nuestro Señor Jesús venga, encuentre en nosotros fruto digno de Él. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesús va a la higuera y no encuentra fruto? ¿Qué hizo después de tantas veces que no encontró fruto en esa higuera? Dio mandamiento para que se secara. ¿Usted quiere estar seco delante de Dios? ¿Usted quiere estar perdido delante de Dios? ¿Usted quiere estar muerto delante de Dios? Bueno, pues no procure nada de esto. Pero si usted quiere realmente estar vivo y ser guiado, como lo decía ahí el versículo o la cita que daba nuestro hermano Saúl
hace unos momentos. Si usted quiere ser guiado por Dios aún más allá de la muerte, procure estas cosas. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí mismo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, hermanos. Pedro también está tocando el punto de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Pedro dice que hay algunos hermanos para este entonces que ya veían algo lejano, que ya se estaba tardando Jesús. Imagínense en aquellos años. Estamos casi 2000 años después y todavía no llega Jesús. Y el mensaje tanto para aquellos hermanos del primer siglo que ya veían que Jesús se había tardado, y para nosotros es el mismo. ¿Cuál es? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Después nos dice cómo han de pasar esas cosas, hermanos, acerca de la segunda venida y en específico del fin del mundo. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, debemos de estar esperando este momento, se supone. Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Lo mismo que nos decía, o algo muy similar a lo que nos dice Pablo allá en la carta a los Tesalonicenses. Versículo 15. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si por algo se ha tardado nuestro Señor Jesús, es para salvación de todos, vuelve a decir Pedro. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o ignorantes e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes y nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos versículos tocamos todo lo que habíamos mencionado anteriormente con los otros versículos que veíamos. Pero ahora Pedro nos da una sugerencia más. Crecer en el conocimiento. ¿Por qué? Porque otro de los puntos que está tocando Pedro aquí en esta carta es acerca de muchos falsos maestros, de muchas falsas doctrinas y de muchos que, como lo dice aquí, tuercen y pervierten la sana doctrina. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Aquellas personas que hacen esto se pierden. Y nosotros también dice aquí que podemos ser arrastrados por esto mismo. Y por estas situaciones que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios, de las Escrituras. Si usted espera, hermano, crecer nada más con lo que escuchamos aquí, el crecimiento de nosotros se va a dar muy lentamente. Es necesario, como Pedro mismo lo dijo, pero en su primera carta, que nosotros hagamos del estudio de la palabra, de esta nutrición espiritual, un hábito, algo diario, algo constante y no semanal. Porque le digo que, y es así, lo que veamos ahorita para la semana siguiente se nos va a olvidar. He estado en la clase con los jóvenes y no me dejan mentir, les pregunto y les toco algún tema o algún punto de los que habló el hermano la semana pasada y no se acuerdan. Y me incluyo porque yo también a veces no me acuerdo. Por esto mismo, el crecimiento espiritual o la nutrición espiritual debe ser un hábito para nosotros. Si Dios llega, si Cristo viene y nos encuentra con una flojera, con un letargo respecto a estas cosas, ¿creemos o podemos estar seguros de nuestra salvación? Difícilmente va a ser así. Así que no seamos como las 5 vírgenes que no se prepararon con su aceite. Más bien seamos como las 5 vírgenes que se prepararon
con su aceite. ¿Cómo? Ya lo hemos visto, hermanos. Obedeciendo al Evangelio, quitando el pecado de nosotros, preocupándonos por nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual y también preocupándonos por la nutrición espiritual en nuestra vida. ¿Qué más, hermanos? Si vamos allí al Evangelio según Mateo, en el capítulo 25, nos encontramos con otra parábola. Nos encontramos con otra parábola. En el versículo 14 dice Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús ahora está dando un argumento. Jesús ahora está dando un porqué de las cosas. Y está diciendo que bueno, este amo que dice aquí Jesús es el mismo. Estos siervos a los que se le entregaron sus bienes somos cada uno de nosotros. Y así como ese amo se fue lejos, bueno, Cristo ascendió a los cielos, pero un día va a regresar. Y dice ahí, del versículo 14 hasta el versículo 30, nos habla de la parábola de los talentos, que nosotros no la sabemos casi de memoria, o al menos la podemos parafrasear. Había 3 siervos, y a cada uno se les dio diferentes dones o diferentes talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2, a otro se le dio 1. Cada uno de ellos tenía la responsabilidad de trabajarlos, de administrarlos y de obtener más ganancias. Cuando vino el amo, trajo a sus siervos para ponerse a cuentas con ellos. El que se le dio 5, dio otros 5, el que se le dio 2, dio otros 2, y el que recibió solamente 1, fue y lo escondió a tierra porque tuvo miedo. Esa es la razón que da este hombre. La respuesta para cada una de las situaciones también nosotros las conocemos. El que tuvo 5 entró al gozo del Señor. El que obtuvo otros 2 entró al gozo del Señor. Pero el que escondió en tierra porque tuvo miedo, dijo el Señor: siervo malo y negligente. Esos fueron los calificativos para ese hombre. Ya no lo sabemos. ¿Qué tiene que ver con el fin del mundo? Mucho. Está diciendo Jesús que esto tiene que ver mucho con el fin del mundo. Si usted no trabaja, en pocas palabras, usted no va a entrar al gozo del Señor. Si usted no trabaja, en pocas palabras, usted está perdido delante de Dios. Ese es el mensaje que está dando Jesús. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta parábola? Primero, si nosotros nos vamos allí a la carta a los Romanos, que la escribió Pablo, en el capítulo 12, hermanos, versículo 3, primeramente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, es decir, a cada uno de los que están entre ustedes, a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, ahorita se nos hablaba de esto, tenemos muchos miembros, el cuerpo es la iglesia, los miembros somos cada uno de nosotros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Cada uno de nosotros, hermanos, constituimos todo lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está poniendo el ejemplo de un cuerpo humano. De la manera que el cuerpo humano está constituido, teniendo diferentes órganos, sistemas, diferentes partes, y cada una de estas partes tiene diferentes funciones, hermanos, o órganos, como usted lo quiera ver. Es de la misma manera en que la iglesia funciona. Y cada uno de nosotros debe de encontrar, debe de identificar su función en la iglesia.
para que la iglesia funcione correctamente. Cuando usted lee la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, también pone el mismo ejemplo Pablo. Y habla que cuando un miembro no funciona correctamente, esto ocasiona que lo demás no funcione también de la manera apropiada en la iglesia. De manera que si nosotros no trabajamos apropiadamente para Dios, la iglesia se encuentra en deficiencia. Así como también lo hemos visto cuando no hay ancianos. Bueno, la iglesia se encuentra deficiente delante de Dios. Cuando usted no trabaja, usted está ofreciendo una vida, espiritualmente hablando, deficiente delante de Dios. Y va a llegar el día en que si usted sigue así y muere o Cristo viene, cualquiera de las dos cosas que lleguen primero, Cristo le va a decir: siervo malo y negligente, porque usted está siendo deficiente delante de Él. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros identifique esto, que cada uno de nosotros entienda que la responsabilidad respecto a esto es personal, y no es en grupo, no es por familia y no es por matrimonio, es personal. Hace poco hablaba con alguien y me decía: es que no me hace compañía, por así decirlo, no siento el apoyo. Pues ni modo. Es difícil para muchos entender esto, yo también lo reconozco y lo digo, pero tenemos que hacerlo. Nos cuesta trabajo, sí, pero tenemos que hacerlo y tenemos que entender que es una responsabilidad personal. Segundo, hermanos, Dios no admite excusas. ¿Cuál fue la excusa que dio el siervo al que se le entregó un talento? Fíjese que cuando el amo le habla, le dice: mira, yo sabía que tú eres una persona estricta y recia de carácter, y que recoges aún donde no sembraste, y por esta razón yo tuve miedo, así que lo que hice fue esconder ese talento para que no le pasara nada. Pero mira, aquí está completito, intacto. El amo no quería eso, el amo quería que trabajara. La excusa de yo cuidé de tu talento, yo cuidé de tu bien y no le pasó nada, es más, ni siquiera me lo robaron, no me lo gasté, aquí está, no fue válida. No fue válida. Éxodo en el capítulo 3, hermanos. Éxodo en el capítulo 3. No lo vamos a leer todo porque nos tendríamos que meter en muchas cosas, pero fíjense. Éxodo en el capítulo 3, lo podríamos, dice allí el llamamiento de Moisés, y para mí le faltaría algo, y las excusas de Moisés. Moisés puso 3 excusas delante de Dios, pero ¿sabe qué hizo Dios con esas excusas? Las agarró y las tiró al bote de la basura. Dios llama a Moisés. Moisés tiene la visión de la zarza que no se consumía, y Moisés dice: voy a ver qué está pasando. Cuando está Moisés delante de la presencia de Dios, y que Dios le dice que tiene que ir hasta Egipto para liberar a su pueblo, porque ya lo ha escuchado de la opresión y del clamor que ellos tienen, Moisés, la primera excusa que le da a Dios es: ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Dios le dice: ve, porque yo voy a estar contigo. La segunda excusa que pone Moisés después de que Dios le da una respuesta o le da una solución para esto es que mira, ellos no me van a escuchar, tu pueblo no me va a escuchar. Y era cierto hasta cierto punto, pero Dios le da la solución también a eso. Y luego nuevamente saca otra excusa y le dice: mira, Dios, que yo siempre he batallado para hablar, no soy de fácil palabra, entonces no soy apto para esto. Y Dios le da la solución y le dice: ¿no está ahí tu hermano Aarón? Yo hablaré a ti y tú le hablarás a Aarón, y Aarón le hablará al pueblo. Fácil. Asunto arreglado. Y al último que hizo Moisés, pues fue hasta Egipto y cumplió la voluntad de Dios.
¿Aceptó Dios excusas? No. Cuando usted lee el libro de Jeremías, Dios llama a Jeremías y Jeremías le dice a Dios: mira, Dios, que yo aún soy niño y no sé hablar. Y Dios dijo: ok, no sabes hablar. Ahí está, ya sabes hablar. Dios tocó la boca de Jeremías para que pudiera hablar. ¿Se valen excusas? Lamentablemente para muchos de nosotros no se valen excusas. Es hacerlo y punto. Es lo que aprendemos no solamente en la parábola de los talentos, en Jeremías, en Éxodo, y si le seguimos buscando vamos a encontrar muchos ejemplos. Dios no acepta excusas. Debemos entender, hermanos, que nuestras capacidades son variadas, que no tenemos las mismas capacidades, que no necesariamente nos tenemos que parar aquí para enseñar y de esa manera podamos decir yo sirvo a Dios. No, nuestros talentos y nuestra manera de servir a Dios puede ser muy variada. Recordemos capítulo 6 de Hechos, una necesidad: servir a las mesas. Se eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio delante de la iglesia. Sirvieron a las mesas, ese era su trabajo, pero eran necesarios y cumplieron la voluntad de Dios trabajando para Él. ¿Se da cuenta? No es necesario pararse aquí al frente. Su capacidad puede ser cualquiera, pero la debe de poner al servicio de la iglesia. Por último, hermanos, respecto a este punto, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Y fíjense que si usted lee desde luego empezando el 15, pero más, desde el versículo 49 en adelante, Pablo está hablando también acerca de cómo habrá de ser esa segunda venida y ese fin del mundo. Y Pablo está diciendo que en aquel día se va a tocar una trompeta, que todos los muertos en Cristo van a resucitar primero, que los que estemos vivos en aquel día, en un abrir y en un cerrar de ojos, así vamos a ser transformados de este cuerpo mortal a uno inmortal, de esto corruptible a uno incorruptible. Y Pablo concluye todo esto que está diciendo con este versículo. Dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted haga delante de Dios o para la iglesia es en vano, y no crea que Dios no se lo va a recompensar. Aún así usted diga: no, es que yo nomás pongo la galleta ahí en el plato. No importa, es un trabajo para la iglesia. Imagínense que un día, y ya ha pasado en ocasiones, que faltan copitas o no está el pan ahí necesario, ahí andan los hermanos o andamos todos apurados, ¿verdad? Y se interrumpe, de alguna manera se interrumpe la adoración a Dios. Es distracción para los demás hermanos. ¿Es necesario que esto se sirva de la manera correcta? Sí. ¿Es un servicio para Dios y para la iglesia? Sí. ¿Es necesario? También es necesario. ¿Dios le va a recompensar por ello? También Dios le va a recompensar por ello. No hay trabajo pequeño delante de Dios. Así como no hay pecado grande o pecado pequeño, es lo mismo. No hay trabajo pequeño delante de nuestro Dios. Y por último, hermanos, ya ahora sí para terminar y a manera de conclusión, vamos a leer allí en la carta a los Efesios, hermanos, en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice ahí: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, debemos de andar en el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Una de las cosas, hermanos, que debemos de hacer, o las cosas que debemos de hacer para estar preparados para aquel día, es vivir conforme al Evangelio. Es procurar que nuestra fe se fortalezca, que esa fe sea nuestro escudo delante de las tentaciones o de aquellos dardos que nos pueda lanzar el enemigo. Que nosotros nos hagamos de toda esa armadura de Dios, como lo dice allí el encabezado, para que nosotros nos podamos presentar de una manera correcta delante de nuestro Dios. Hemos visto, hermanos, cómo debemos de prepararnos para aquel día. Y no son cosas muy difíciles, pero que sí requieren la voluntad diaria de cada uno de nosotros. Y son simples, hermanos. Preparándonos, obedeciendo a su palabra. Preparándonos, renunciando a todo aquel pecado que hay en nosotros. Preparándonos, procurando nuestro crecimiento espiritual, nutriéndonos de la palabra de nuestro Dios, trabajando para nuestro Dios y de la mejor manera posible. Entendiendo que es responsabilidad de cada uno de nosotros y que no hay trabajo pequeño. Hace unos días, hace unas semanas, algunos estaban limpiando, otros estaban acomodando, otros estaban pintando, otros estaban haciendo manualidades, todo para la obra de Dios, todo para bendición de la iglesia. Y es un trabajo que Dios está viendo, que Dios está contemplando. La semana pasada se dio aquí la reunión de jóvenes, un trabajo de todos en general, de todos, porque desde el momento en que usted puso un pesito en la cajita que ahí andaban recogiendo los jóvenes, en ese momento usted colaboró, usted trabajó y Dios bendijo todo eso. ¿Quiere ser de bendición para la iglesia? ¿Quiere usted ser bendecido en aquel día en el que Cristo venga? Y sobre todo, ¿quiere asegurar su salvación? Prepárese para ese día y espérelo. Dios le bendiga. Himno número 114. Les voy a invitar a los que gusten pueden estar de pie para cantar este himno, y así permanecemos para la última oración de esta mañana. Número 114, el gran día viene. Cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando